Estimados participantes, bienvenidos al tercer seminario especializado en Derecho Contractual. En esta sesión se tratará el tema de contrato de colaboración empresarial a cargo del doctor Max Salazar. El doctor Max Salazar es litigante y asesor de entidades privadas y públicas con o sin fines de lucro en derecho mercantil, civil, administrativo, societario, asociativo, consumidores, contratos, responsabilidad civil, derecho e instituciones educativas, inversión extranjera, propiedad intelectual, competencias, fusiones y adquisiciones, derecho administrativo, sancionador, contratación minera, derecho registral y otros. Además, es profesor de maestría en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la U de Lima, la Universidad San Martín de Porres y árbitro en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC. Doctor Max Salazar, nuevamente, un enorme agradecimiento a nombre de Biloyer por haber aceptado la invitación de participar en este seminario especializado en Derecho Contractual como ponente. Estamos muy agradecidos por ello y estamos seguros de que será una sesión valiosa, una sesión provechosa para todos los participantes, doctor. Les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todo el equipo de Bill Lawyer. Un poco abrumado por la presentación tan generosa. No, pues voy a cortar mi CV para que se pueda leer de manera mucho más sencilla la próxima vez, porque yo me he quedado sorprendido de todas las cosas que se han indicado. Pero bueno, ya uno ha recorrido largo trecho por esta carretera de la vida y del derecho. Voy a entrar de lleno, un tema sobre el cual yo ya he escrito y he publicado un par de cosas. Ahorita tengo este tema, justamente un nuevo artículo que está en imprenta, pero ya había yo escrito un par de cosas sobre el particular, y es un tema de suma importancia por la utilización que se hace de este tipo de contratos diariamente y en casi todo tipo de actividad empresarial. Contrariamente a lo que normalmente suelo hacer, me voy a leer a mí mismo algunos párrafos a efectos de no confundir a la audiencia con conceptos nuevos en los cuales yo pueda recorrer distintos a los que ya han sido puestos en tinta. Entonces, debo empezar por señalar que este tema tiene tres aristas o tres cuestiones fundamentales súpermente importantes. La relevancia de los contratos asociativos no solamente son, por lo que yo he comentado, desde un punto de vista estrictamente comercial o mercantil, en la medida de que son un tipo y constituyen un tipo de contratos que son de uso natural, corriente, de muchas actividades empresariales y de todo tipo. Uno pensaría que solamente se utilizan en algún segmento de la economía, pero se utilizan en muchos segmentos de la economía y los utilizan adicionalmente empresas, compañías de diferentes tamaños. Si bien es cierto, algunos piensan también que los contratos de colaboración empresarial o empresarial, según se les quiera llamar, tienen diferente capacidad de encontrar distintos agentes, en unos más grandes que otros. La verdad es que son bastante flexibles como para comprender diferentes tipos de actividades y también diferentes tamaños de compañía. Y tienen, además de esta impronta que es estrictamente comercial mercantil, tienen también una cuestión sumamente rica desde el punto de vista académico, en la medida de que se los puede confundir y algunas personas los confunde en algunos tramos con sujetos de derecho o formas típicas societarias u otras formas corporativas, ¿no? Entonces, y ahí es donde tiene mayor relevancia aún el estudio de la figura jurídica, de la institución jurídica, porque es una institución jurídica bastante compleja y que se asemeja a las sociedades, pero que no constituyen sociedades. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Los contratos de colaboración empresarial son eso, son contratos, son negocios jurídicos. Si alguno quiere, son actos jurídicos, pero no constituyen corporaciones y tampoco constituyen mucho menos sociedades. Son contratos que también tienen otra cuestión particular, y es que están regulados en la Ley General de Sociedades, una parte de ellos. Existen otras regulaciones, por ejemplo, en la Ley General de Minería,
hay una regulación sobre contratos de colaboración empresaria y hay otras normas también que regulan contratos de colaboración empresaria. Incluso tienen incidencia desde el punto de vista del derecho administrativo que con mayor claridad y con mayor puntualidad en el caso de operaciones que se ejecutan con el gobierno, contrataciones y adquisiciones públicas, pero técnicamente no generan una sociedad y tampoco una persona jurídica, ¿sí? Entonces, esto es bien importante tener en consideración. En líneas generales, los contratos de colaboración empresaria constituyen una relación jurídica obligatoria entre las partes, como lo puede constituir cualquier otro tipo de contrato, de orden formal. Y aquí ya encontramos una gran diferencia o una diferencia conceptual y además práctica con relación al resto de contratos, porque estos se sujetan a una formalidad que es que queden por escrito. No son contratos que se puedan dar simple y llanamente de manera oral y por la sola convención de partes, el solo acuerdo de partes, sino que necesitan una formalidad escrita de acuerdo estrictamente a lo estipulado en la ley. Es decir, esto no ha sido interpretado por la doctrina, ni tampoco es un tema que haya sido interpretado o justificado por la judicatura. Es un tema estrictamente formalista que está dispuesto en la ley, y es que tienen que estructurarse por escrito. Entonces son típicos, son contratos nominales, y hay una relación sinalagmática alrededor de ello, ¿no? Por supuesto, estas cualidades pueden modificarse por la ley, pero para el caso peruano estricto coinciden perfectamente con lo que señala la regulación, ¿no? Y por supuesto, en ese sentido, responden al principio de relatividad de contratos, ¿no? Unen y solamente mantienen relación y tienen consecuencia entre las partes que lo han suscrito, ¿no? Los derechos y obligaciones resultantes que se crean no son aplicables respecto a terceros. Esto solamente puede ocurrir en contratos a favor de terceros, y este no es un contrato a favor de un tercero. Si bien es cierto, muchas veces estos contratos de colaboración empresaria se hacen, se construyen, se estructuran para ejecutar alguna obra, como yo lo había mencionado hace un momento, pero lo cierto es que lo importante, lo relevante es la relación jurídica entre las partes contratantes. Entonces, una peculiaridad muy importante es que esos no son contratos de intercambio. Y eso hay que tenerlo muy claro, sino que son contratos de organización. Y esta es una peculiaridad, particularidad que también atañe a las sociedades. Es decir, las sociedades constituyen relaciones de organización, no son relaciones de intercambio. Una cuestión que la doctrina societaria ha tenido a bien remarcar en los últimos años a guisa de los problemas temáticos, teóricos que se han producido ahí. Inexplicablemente, hay mucha gente que tiende a confundir los contratos de intercambio, que es lo común y corriente, la generalidad de contratos se realizan para intercambiar, con contratos estrictos de organización. Las sociedades y todas las personas jurídicas constituyen desde un punto de vista teórico contratos de organización, más allá de que estemos a favor o no de la teoría contractual en relación a la construcción de ese tipo de entidades. Pero lo cierto es que son relaciones de intercambio, son relaciones de organización, no son relaciones de intercambio. No se pretende intercambiar cosas, lo que se pretende es organizar una actividad empresaria. Entonces, y la gran diferencia, y eso es una cuestión que atañe a la confundibilidad que se hace con las sociedades. Es decir, si estamos en una relación de organización y no es una relación de intercambio, entonces mucha gente suele confundirla con organizaciones corporativas, con sociedades u otras formas de organización corporativa. Estas no lo son, porque los efectos son estrictamente internos, no son efectos externos. Y esa es una cualidad que diferencia y hace un abismo entre los contratos de colaboración empresaria con las sociedades y otras formas de relaciones jurídicas de orden corporativo,
que eso hay que entenderlo con claridad. Esa es una cuestión, son dos ideas básicas. Es cierto que gozan de esta misma naturaleza de ser contratos de organización, tanto los contratos de colaboración empresaria como las sociedades y otras formas corporativas, pero lo cierto es que este es un contrato en el cual las relaciones son estrictamente internas. En cambio, en las sociedades y otras formas corporativas, las relaciones son internas y externas. La ley regula ambas situaciones. En este caso no. La relación jurídica es estrictamente oponible entre las partes. Y a los terceros, la verdad es que eso no tiene mayor repercusión, salvo la ley determine alguna consecuencia jurídica particular. Pero lo cierto es que, nuevamente, estas son relaciones básicas de organización interna. Entonces, esta es una característica no menor para evidenciar y que es necesario visualizar de manera muy especial, porque, reitero, hace el paralelo entre una y otra figura jurídica. Lo que se pretende regular constituye, parece, una reiteración, pero es estrictamente un contrato, insisto, y no una sociedad. Porque las sociedades tienen efectos internos y externos, lo cual no ocurre en los contratos de colaboración empresarial o colaboración empresaria, ¿no? No puede haber entonces en la misma ley, y en este caso la Ley General de Sociedades, que regula tanto a sociedades, a un grupo de sociedades, porque sabemos perfectamente que no todas las sociedades están reguladas en la Ley General de Sociedades, hay algunas formas corporativas societarias que no se encuentran ahí, pero lo cierto es que también esta misma ley, la Ley General de Sociedades, regula los contratos de colaboración empresaria. Insisto, nuevamente, es una cuestión excepcional. De hecho, se ha discutido mucho si la regulación es apropiada que se encuentre dentro de esta ley o tiene que estar fuera de la ley. En su momento se tuvo a bien mantenerla dentro de la norma y por eso hoy día, dentro del texto de la ley, incluso uno lo puede ubicar, está al final del articulado. No lo encontramos ni al comienzo, ni en medio, ni entre los finales. Está estrictamente al final. Lo último que regula la Ley General de Sociedades son contratos de colaboración empresaria. Fue una situación en la cual, insisto nuevamente, se discutió y se discute aún hoy en día si es positivo o no, si es eficiente o no que este tipo de contratos estén regulados en la ley, dado que se trata de contratos, no de sociedades, no de corporación. Estrictamente, la regulación podría estar dispuesta en otro tipo de norma particular. Si me preguntan a mí, yo soy de la idea de que esté en una norma separada, pero de eso podemos conversar más tarde. Me interesa puntualizar en los temas fundamentales. No puede haber entonces un viso de confusión, ¿no?, respecto a la figura, ¿no?, teniendo en consideración sobre todo el hecho de que el legislador evidenció en su oportunidad la problemática de integrar este tipo de relaciones jurídicas dentro de una ley de sociedades. Como yo decía, la discusión siempre ha estado presente. La fórmula ad solemnitatem aplicable a estos contratos, como he mencionado, son contratos que tienen que figurar y tienen que estructurarse por escrito. No cabe hacerlo solamente, no cabe presumir la existencia del contrato. El contrato tiene que evidenciarse de manera documentaria. Lo separa de los que no lo necesitan. Y esta fórmula, la fórmula que ha utilizado la Ley General de Sociedades, de no poder presumir la existencia de un contrato de colaboración empresaria y, por tanto, someterlos a una fórmula ad solemnitatem, es adecuada dentro de los cánones de la ley, porque esa es otra gran diferencia que lo separa estrictamente de las corporaciones que nosotros denominamos sociedades. Todos sabemos que para términos estrictamente societarios, la Ley General de Sociedades no exige necesariamente la fórmula ad solemnitatem para reconocer la existencia de una sociedad, y por eso es que en una parte de la misma, cuando regula sociedades irregulares, reconoce la existencia incluso de aquellas sociedades de hecho, las sociedades de facto, aquellas sociedades que se construyen simple y llanamente por acuerdo entre partes.
si uno va a esta y pone en paralelo esta regulación, el hecho de que las sociedades pueden constituirse de facto y, y los contratos de colaboración no, se exige una forma ad solemnitatem que es por escrito, y las sociedades de facto puede, por tanto, presumirse su existencia. Si bien es cierto, esto tiene una lógica mucho más amplia, porque para su existencia absoluta, es decir, para su reconocimiento absoluto, se necesitaría la ordenación de lo regulado de manera fáctica, esto es, la ordinarización de la misma, pasar de lo irregular a lo regular, o la declaración judicial de la existencia de tal organización, lo cual en ambos casos implicaría una labor mucho más amplia de reconocimiento por parte de terceros. Pero lo cierto es que la ley claramente exige y permite y lo deja claramente estipulado que las relaciones de facto de carácter societario son válidas y pueden ser eficaces. En cambio, las relaciones de facto de carácter de colaboración empresarial no existirían para la ley en la medida de que no se pueden presumir y tienen que declararse por escrito. Entonces, se diferencia con las propias sociedades como sujetos de derecho, ya que estas últimas, conforme lo regulado, particularmente en el artículo 423 de la Ley General de Sociedades, pueden generarse por la simple voluntad de las partes sin requerimiento de ninguna otra formalidad, ¿sí? Entonces, es decir, y como recordamos, el principio societario regulatorio y de reconocimiento del acto jurídico societario de creación no requiere encontrar una fórmula solemne para ello, conforme se encuentra expresamente recogido en el artículo que ya mencioné, cuando ampara a la situación de hecho que resulta que dos o más personas actúan de manera manifiesta en sociedad sin haberla constituido y o inscrito. Una cuestión que nosotros particularmente hemos criticado varias veces en distintos foros, ¿no? Porque es simple y llanamente un aumento de costos que impone la legislación y un premio a la desidia, desde nuestro particular punto de vista que también comparte la doctrina internacional. Las sociedades de hecho no tienen, como lo he dicho varias veces, no tienen ningún sentido que sean reconocidas por la ley, pero están la regulación está, lo cual hace la diferencia correspondiente. Sea cualquiera la forma que adopte, estos contratos no generan una nueva entidad. Por ende, ninguna subjetividad jurídica de carácter general. Hago esta apreciación por una cuestión que voy a mencionar después, ¿no? Carecen de capacidad general como tampoco la tendrían desde el orden relativo, ¿no? No gozan per se de responsabilidad limitada, que es otro atributo fundamental que hoy día se busca cuando uno constituye una sociedad o otro tipo de persona jurídica. Más allá de que existan formas corporativas en las cuales, tanto en el Código Civil, fuera de él y en la propia Ley General de Sociedades, en los cuales se asuma la responsabilidad propia de los socios respecto a la corporación, como una responsabilidad solidaria y subsidiaria. En este caso, es una cuestión también hoy día casi anecdótica, ¿no? Ya nadie constituye sociedades o corporaciones, ya sean de cualquier orden y de cualquier naturaleza y para cualquier tipo de actividad, en los cuales los socios y los demás relacionados no gocen de la responsabilidad limitada como un beneficio fundamental para poder desarrollar actividades económicas, cualquiera de estas fuese, ¿no? La conformación de una nueva entidad o el reconocimiento de la misma merced a este tipo de contratos generaría una dicotomía en la propia ley que los regula actualmente, la Ley General de Sociedades. Cuestión que ya se pone en entredicho al haber integrado estas instituciones en una ley societaria. Esa es una crítica básica al hecho de, como dije hace un rato, tener que integrar en una ley general de sociedades a un tipo de contratación que no hace match con el resto de corporaciones que ahí se encuentran reguladas y más bien genera algún tipo de conflicto, ¿no? La capacidad general es una concepción que es inescindible a los sujetos de derecho que se identifican con una forma típica corporativa, es decir, una forma jurídica
de orden organizacional y que en este caso sería la societaria, y que no constituye una manifestación de otras instituciones que no son reconocidas por el derecho como tales, aun cuando puedan gozar de cierta subjetividad. Este es el caso concreto de los contratos de colaboración empresaria. No gozan de ninguna subjetividad, no constituyen formas corporativas típicas, no constituyen formas corporativas en general y no generan capacidades generales ni siquiera relativas que los puedan amparar o que los puedan identificar con una corporación, ¿no? Entonces, eso en cuanto al paralelo, ¿no? El artículo 438 de la ley predica, ¿no? De la Ley General de Sociedades, el contrato asociativo no genera una persona jurídica. De hecho, lo tiene que decir de manera expresa, cuando en realidad no era necesario hacerlo. Pero hoy en día, dadas las múltiples concepciones y equívocos desde un punto de vista teórico que se producen al respecto, parece haber sido una buena idea haberlo puesto en la Ley General de Sociedades en su oportunidad, ¿no? Y esta idea de que no constituye y no genere una persona jurídica es predicable, se predica y es afincable en cualquier tipo de contrato de colaboración empresaria. No cabe hacer excepción entre aquellos. El contrato de asociación a participación, el contrato de colaboración empresarial, el contrato de consorcio, el joint venture o cualquier otra forma corporativa, se asigna la misma consecuencia jurídica. No generan una persona jurídica. Más allá de que en el Perú, para generar una persona jurídica, esto ya haya sido dilucidado, creo, de manera pacífica, tanto por la doctrina como por los tribunales administrativos. Si bien es cierto, los tribunales civiles no han sido tan precisos en sus apreciaciones sobre el particular. Adviertas en ello como muy importante aspecto a destacar que el atributo de la personalidad jurídica no se presume, como lo ha hecho constar, como he dicho, la doctrina y precedentes administrativos. Se trata de una concesión pública que otorga el Estado. La categoría debe ser asignada expresamente por la ley o adquirida en el registro público. Esa es la teoría que subyace y lo que se sucede en la realidad en el Perú. Cada una de las partes contratantes que conforman la relación, sea cual fuera el tipo de contrato asociativo, es un individuo independiente, entonces. Es una entidad y responde ante terceros según su forma corporativa. Y eso hay que tenerlo muy claro. Los contratos asociativos reúnen diferentes personas y sujetos que pueden ser naturales o jurídicas, porque no hay ninguna limitación sobre el particular, sin perjuicio que desde el punto de vista empresarial normalmente se utilizan por personas jurídicas, y esto es en su mayoría por sociedades, pero sí manteniendo su independencia, manteniendo su individualidad, manteniendo su corporeidad y manteniendo su propia esfera de derechos y obligaciones. Entonces, por supuesto, como yo lo mencioné hace un rato, dependiendo del tipo de autonomía patrimonial que cada una de las partes tenga propiamente según su forma y la forma que haya adoptado para el derecho peruano. La forma de responder queda sujeta de cada una de las partes, queda sujeta a la tipología a la que pertenezca. Evidentemente, si se trata de una sociedad anónima o una sociedad comercial de responsabilidad limitada, que son los dos tipos puros en los cuales de sociedades que se afincan en la Ley General de Sociedades, en los cuales existe responsabilidad limitada de parte de los socios administradores, es decir, existe una autonomía patrimonial perfecta. Claramente esta autonomía patrimonial perfecta continúa dentro del contrato de colaboración empresaria de que se trata, es decir, no hay una confusión de patrimonio, ¿no? Si planteáramos que sea el contrato el que se relacione jurídicamente como tal, por ejemplo, el artículo 447 de la Ley General de Sociedades dice que el consorcio, cuando contrata con terceros, la responsabilidad será solidaria entre los miembros del consorcio, solo si así se pacta en el contrato o lo dispone la ley. Claramente tenemos un paralelo, es decir, las responsabilidades son de cada cual,
salvo la ley disponga de una manera distinta. No existe solidaridad, no existe nada de aquello, porque las responsabilidades son de cada uno. Nuevamente, un contrato es un contrato, no constituye una subjetividad y no constituye una posición jurídica que se pueda plantear ante terceros, más allá de lo que puede ocurrir según una ley de la materia. Puede haber una ley estricta que lo diga, pero la teoría general señala que esto no es lo común. No se trata, pues, de una entidad individual que pueda asumir obligaciones y derechos per se. Tendríamos que entender que son las partes que integran dicha relación jurídica las que responderían por las obligaciones contraídas ante terceros, en la medida que como contrato este verifica esa relación jurídica, el objeto e interés común que persigue el conjunto, que la construye, y que se ha de ser evidente y público ante el tercero de esa manera, el tercero contratante, por supuesto. Un contrato encierra como acto jurídico el universo que incumbe entonces a los contratantes y solamente a ellos los obliga y no constituye una realidad fenomenológica oponible al resto de personas o sujetos que no tienen vocación ni aptitud relacional, por lo cual para cumplir con ese contrato sus contratantes asumen ante los terceros obligaciones individuales o conjuntas. Pero insisto nuevamente, no existe una responsabilidad limitada, ni existe una responsabilidad solidaria. Las obligaciones son individuales de cada cual o se realizan de manera conjunta, pero la dirección está definida claramente en la articulación de esfuerzos conjuntos sin perder la individualidad de cada uno de aquellos que forman parte del contrato de colaboración empresarial, ¿no? Hay que recordar en esto la regla civil, que es transversal a todas las relaciones jurídicas de orden también civil, valga la redundancia, y mercantil, ¿no? Las obligaciones y la solidaridad en las obligaciones no se presume, ¿no? Artículo 1183 del Código Civil. No hay una presunción de solidaridad, no puede haber una presunción de solidaridad. Si existe algo sobre particular, tiene que estar expresamente determinado en el contrato. Eso no cae presunción. Así como no cae presunción sobre la personalidad jurídica y no cae presunción sobre la existencia del contrato, tampoco cae presunción sobre la solidaridad. Todo aquello debe estar expresamente estipulado en la ley o expresamente estipulado en la relación jurídica contractual. Esto no es una cuestión sobre la cual uno pueda teorizar o elucubrar. Es una cuestión que tiene que estar expresamente establecida. No es una cuestión que esté sujeta al vaivén de obligaciones o de supuestos de hecho que se puedan generar en la realidad producto de las relaciones de intercambio. No, eso no ocurre así. Entonces, no tienen capacidad relacional desde un punto de contractual, por lo que habría que entender que las partes se presentan a terceros publicitando su relación estrictamente interna. De ahí que aquello tampoco genera solidaridad, salvo que el nuevo acto jurídico en el que el tercero, así estructurado, lo establezca expresamente, o una ley aplicable al caso concreto así lo define y establezca, lo que también puede ser posible. De hecho, es posible. Hay regulaciones en el Perú que efectivamente determinan que cuando una parte se establece, por ejemplo, ante otra parte, y la primera parte forma parte de un contrato de colaboración, entonces tiene que haber una declaración en un sentido estricto respecto a la responsabilidad que asumen las partes contratantes como miembros de un contrato de colaboración empresaria respecto al tercero. ¿Ya? Pero eso es una obligación desde un punto de vista estricto legal, o es una obligación que se han autopuesto las partes, o es una obligación negociada, pero no es una estructura propiamente dicha o característica o tiene que ver con la naturaleza intrínseca de la relación jurídica contractual que se estipula mediante este tipo de contratos, ¿no? En corto, las partes, como ocurre en casi cualquier relación contractual, pueden asumir a su vez obligaciones con terceros para cumplir con lo antes pactado, pero aquello es totalmente independiente del contrato ya, de colaboración o asociativo, si ustedes quieren, ¿no? La Ley General de Sociedades lo regula esto como contratos asociativos. El libro quinto de la Ley General de Sociedades, a partir del artículo 438, regula esto como contratos asociativos. A mí particularmente, desde el punto de vista, no me gusta la denominación. Yo prefiero llamarles contrato de colaboración empresarial. No termina de cuajarme la denominación que se ha dado, sin perjuicio a que sea una denominación. Es un nombre juris que se le ha dado y se ha dispuesto en la ley. Yo prefiero el contrato de colaboración empresaria, más allá de
no sea mi opinión la mayoritaria, pero tengo que darle. Entonces, todo esto, reitero, es una apreciación muy sucinta de lo que ocurre alrededor de estas figuras jurídicas, ¿no? Es fácil y evidente darse cuenta de que si se trata de relaciones contractuales, como cualquier otra, no se justifica hasta aquí un tratamiento diferenciado para este tipo de relaciones, ¿no? O sea, como una sociedad o como cualquier otra, o como cualquier otra forma de organización. La particularidad y en esencia lo que provoca la divergencia de su estudio es que para los contratos asociativos o de colaboración empresaria no se produce una ordinaria relación de intercambio, sino que se regula una organización interna, no puedo dejar de hacer el estrés en eso, y el resultado de un negocio. Eso es básicamente. Lo que se está regulando es una relación de organización interna en el cual partes van a apoyar en conjunto para un fin determinado que normalmente desde el punto de vista mercantil, que es lo que a mí me interesa, yo soy un abogado mercantilista, corporativista, lo que me interesa es justamente que se pueda realizar el negocio. Las partes, aquellas partes que se relacionan justamente porque tienen un objetivo común. Ese objetivo común puede ser cualquier tipo de obra, privada o pública, en las cuales alguna de ellas o ambas o no pueden realizar esa obra de manera individual o no quieren correr el riesgo de manera individual. Y por tanto, buscan a otra persona, a otra sociedad o a algún ente que les pueda coadyuvar para lograr ese negocio. Y ahí es donde, en esa negociación y ante esa perspectiva, las partes deciden reunirse a través de un contrato de colaboración empresaria en el cual organizan sus posiciones a efectos de poder llevar a cabo ese negocio. Negocio y, por supuesto, posibilidad que normalmente tiene que ver con una posibilidad de lucro y que tiene que ver con una posición en la cual entiende que existe y que puede existir una sinergia entre las mismas para poder llevar a cabo una actividad y, por tanto, llevarla a cabo también y que la sinergia de aquellos es la apropiada y eficiente para poder salir con éxito y airoso de esa actividad y que les va a lograr y les va a generar un beneficio pecuniario a ambos, un beneficio económico que va a ser redituar en las mismas y que va a ser determinado a corto o mediano plazo. Difícil que esto se haga a largo plazo. Las sociedades son relaciones de organización que tienen contadas excepciones, perspectivas a largo plazo, por eso que normalmente se construyen de manera indefinida. Aquí no. Aquí las relaciones de organización de orden contractual, de colaboración empresaria o asociativa, como la llama la Ley General de Sociedades peruana, están basadas en un intento de realización futuro de una actividad económica, de un fin, de un negocio, a corto o mediano plazo. No raro que sea a largo plazo, pero que tiene una determinación clarísima. Es decir, se acabe la obra, se cumpla con el negocio, se cumpla con ese fin, o se cumpla una clara y determinada cantidad de tiempo, un tiempo, un plazo. Eso no ocurre normalmente con las sociedades y otras formas de organización corporativa, donde el plazo normalmente es indefinido y que integra y uno se pone en una posición jurídica a largo plazo y de manera indefinida, y que en el cual incluso en los contratos de colaboración empresaria la propia estructura o quien forma parte del mismo suele tener una importancia gravitante, lo cual no ocurre con la forma de organización corporativa, donde, y particularmente las capitalistas, donde la importancia de quien invierte es muy relativa, es sumamente relativa, por lo menos en las formas capitalistas que tienen que ver con las sociedades anónimas y las sociedades comerciales de responsabilidad limitada, en paralelo con aquellas que tienen también de personalista, como son las sociedades colectivas, sociedades civiles y otras, en los contratos de colaboración empresaria suele importar mucho quién es el contratante. Es decir, tiene una relevancia y hay una impronta fundamental en quién es el contratante. Es decir,
muchísimos casos, en la mayoría de los casos, es intuito persona en la medida de que se necesita una participación de un determinado sujeto, de un determinado ente, de una determinada corporación para poder llevar a cabo esa actividad. Si fuese otra, ya sea por su capacidad patrimonial o por su capacidad negocial o por su capacidad de influencia o por su posición en el mercado o por el tipo de activos que tiene o por la experiencia que tiene, entonces no sirve. Justamente lo que se busca es alguna de las características, entre otras que acabo de mencionar, que son particularmente valoradas en el mercado para poder llevar a cabo una determinada actividad. Yo, si busco otro abogado corporativo para poder unirme con él, para llevar a cabo una determinada actividad y salir airoso de en una determinada meta, claramente no me sirve un abogado que no sea experto en derecho corporativo para llevarla a cabo. A eso me refería con el intuito persona y las particularidades específicas que tienen que ver con la alianza estratégica que se da en este tipo de relaciones jurídicas contractuales, ¿no? Entonces, aquí eso hay que tenerlo sumamente claro. O sea, esta es la definición o el trazado y transversal, insisto, de todas las relaciones jurídicas de colaboración, todas las relaciones jurídicas contractuales de colaboración empresaria en las cuales se busca un partner, se busca un socio, se busca una entidad que me pueda acompañar para poder cumplir con una meta específica, con un negocio específico, con una determinada actividad, insisto, en el corto, mediano plazo, y poder ganar ambos y hacer un win-win en una relación de sinergia común, que ya puede ser, insisto, de distintas cualidades, características que yo busque en el contratante, porque me son afines o porque las necesito, porque no las tengo, o porque las quiero complementar, o porque las quiero potenciar a efectos de cumplir con el objeto de la contratación, ¿no? Obviamente, la otra parte contratante, si es que contrata, es porque esto le parece eficiente, le parece ventajoso y va a entrar en la relación jurídica. Estas relaciones jurídicas como de organización normalmente tienen que establecer quiénes son las partes, cuál es el objeto al cual están definidos, cuáles son las características de la parte, porque eso es fundamental, y cuáles son los aportes que cada una va a realizar para llevar a cabo esta actividad, este objeto, este fin, esta meta, este negocio, cómo es que se va a fiscalizar, quién va a administrar o quién va a hacer qué dentro del contrato, cuáles son las obligaciones de cada una de las partes, si es que solamente una va a hacer alguna parte o se va a dedicar a una determinada composición dentro de lo que se busca y la otra va a ser otra composición. Los porcentajes de participación son indiferentes. Es decir, acá no se trata de entrar en fórmulas de 50-50. Las fórmulas porcentuales son totalmente ajenas a esta situación. O sea, lo que se busca es lograr el objetivo, más allá de cuál sea la participación de cada uno. Por supuesto, eso no tiene nada que ver tampoco con el resultado. En eso podría mencionar también que la Ley General de Sociedades señala lo mismo, ¿no? Uno puede ingresar como socio en una sociedad sin importar lo que uno pueda aportar y definir contractualmente, es decir, desde un punto de vista negocial, cuál va a ser la participación en las utilidades. Eso mucha gente lo pasa por ahí. Las utilidades no necesariamente están sujetas al grado, al punto o a la cantidad patrimonial que aporto, al porcentaje que aporto, sino al pacto que se hace alrededor. Bueno, en este tipo de contratos eso es esencial. Es decir, porque yo no ingreso por el aporte. Es decir, yo no calculo la participación en función al aporte o a las obligaciones o qué es lo que voy a hacer, porque se puede tratar de un servicio o de determinados activos, se puede tratar de un intangible, se puede tratar de temas tangibles o intangibles, bienes tangibles o intangibles. Aquí lo que se trata es de acordar de cómo va a participar cada cual y cuál va a ser la obligación cada cual y cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, de qué manera lo va a hacer y cómo se va a administrar. Y después, cuál va a ser el resultado, cómo se va a responder frente al resultado y cómo es que se va a repartir la utilidad luego de que se haya hecho
las liquidaciones correspondientes. Entonces, aquí también cabe, como cualquier otro tipo de contrato, eso es un contrato mucho más complejo que hacer una sociedad. Normalmente cuando uno construye una sociedad, uno puede remitirse a normas de la Ley General de Sociedades y completar el contrato. Es decir, el contrato, un contrato de sociedad puede tener 40 páginas, como puede tener 3 páginas, porque simple y llanamente remito en todo aquello que ya está regulado en la Ley General de Sociedades. Entonces digo, bueno, las utilidades se resolverán en la forma de la Ley General de Sociedades. La gerencia, bueno, las obligaciones contenidas en la ley, las atribuciones contenidas en la ley, las responsabilidades contenidas en la ley. El directorio, efectivamente, igual, y con determinadas especificaciones concretas para el acto jurídico societario característico, pero más allá de eso, yo me puedo perfectamente atribuir o señalar o descansar en la normativa que ya está regulada en la Ley General de Sociedades. En los contratos de colaboración empresaria, esto no funciona así. Yo necesito establecer, por eso son contratos complejos, no son cualquier cosa. Y acá tiene que haber mucho la experiencia de los abogados que estructuran este tipo de negocios jurídicos. La ingeniería contractual es importante. Hay que negociar una serie de cosas que van, insisto, desde cuál es la posición de cada parte, quién es cada parte, cuáles son los antecedentes de cada parte, quién representa a cada parte, que puede ser más de una persona, que esto estrictamente es un contrato que no genera una sociedad, que efectivamente las partes van a generar obligaciones entre sí para un determinado fin, para una determinada meta, para un determinado objeto, que tiene que estar claramente definido dentro del contrato y que tiene que estar expresamente determinado. No porque nos vayamos y estemos siguiendo el principio de determinación que también está en la Ley General de Sociedades para el objeto social, porque sino para poder determinar claramente, para poder definir claramente cuáles son las posiciones jurídicas que cada uno asume y las posiciones jurídicas que asumen en conjunto. ¿Y qué es lo que se requiere? Aquí tiene que haber incluso mucho mayor claridad, mucho mayor especificidad de lo que se hace cuando uno construye una sociedad. Porque cuando uno construye una sociedad uno se puede vislumbrar y uno puede verificar, uno puede apuntar a una determinada actividad comercial de manera general. Pues bueno, me voy a dedicar a la construcción, a servicios de arquitectura, a servicios de implementación. Es una cuestión general, genérica, amplia, que abarca todo un segmento de mercado. En el caso del contrato con la relación empresarial, eso no puede ocurrir así. O no es común, es muy raro que ocurra eso así. Realmente incluso sería hasta peligroso que ocurra así, porque va a unir a dos partes contratantes y esas dos partes contratantes tienen que tener claramente definido cuál es el objeto, cuál es el fin, cuál es la característica, a dónde vamos, qué vamos a determinar, qué es lo que vamos a construir juntos o qué vamos a hacer juntos y en qué momento eso va a acabar, porque necesito tener claramente establecido hasta dónde vamos a llegar y por dónde vamos a llegar. Yo no necesito una relación, yo no me estoy atando, insisto, a una relación de carácter indefinido, ni voy a estar sujeto a los vaivenes comerciales, que pueden ser generales o específicos, de una relación jurídica que yo no sé si va a llegar a buen puerto o no, porque depende de la buena fe de las partes y de las garantías que hayamos establecido dentro del contrato. Una de ellas, parte de estos hechos, es estructurar correctamente y definir correctamente cuál es el negocio. Luego tengo que definir por qué está participando cada una de las partes. Es decir, si bien es cierto, no existen contratos completos, es casi imposible, aquí sí se requiere una estructura más o menos compleja a efectos de que esto quede bien establecido. Entonces, yo tengo que definir claramente cuál es el objeto, y este es un objeto, insisto nuevamente, mucho más específico que el de una sociedad. Tengo que definir cuáles son las obligaciones de las partes y nuevamente tengo que ser muy puntual, tengo que ser muy específico. La especificación en estas relaciones jurídicas es fundamental, es esencial. ¿Qué voy a aportar? Si voy a aportar bienes y servicios, o si voy a aportar bienes o servicios, si voy a aportar bienes y o servicios tangibles o intangibles, de qué manera, por cuánto tiempo y para qué etapa, o para qué etapas, o si es para durante toda la vigencia del contrato. Eso también eso también, y se entiende, y en consecuencia, es una cuestión esencial. ¿Qué garantías voy a dar de ese cumplimiento? ¿Qué garantías puedo dar de ese cumplimiento? ¿Y qué va a pasar si existe un default en alguno de esos cumplimientos o en alguna de esas obligaciones? Porque yo puedo tener distintos tipos
de inejecución o de ejecución parcial, tardía o defectuosa. ¿Qué va a ocurrir? Si hay una consecuencia inmediata y si eso va a generar una ruptura estrepitosa y total, absoluta, completa o parcial y relativa. Acordemos que yo ya estoy metido en el negocio. Entonces, si estoy metido en el negocio, de repente no me conviene que la consecuencia sea catastrófica. Con catastrófica me refiero a una resolución contractual. Entonces, de repente pueden haber mecanismos y normalmente se establecen mecanismos constructivos alrededor de esta relación jurídica a efectos de poder pasar ciertos baches, ciertos gaps, ciertos problemas que puedan ocurrir en el camino. Y eso es esencial tenerlo presente al momento de la estructuración de los contratos de colaboración empresarial. Luego, tengo que verificar, insisto, cómo se cumple esto, de qué manera lo van a cumplir, quién van a ser los encargados de cumplirlo de cada parte, o si lo van a hacer en conjunto, cómo lo se va a hacer, cuáles son los bienes que se van a adquirir o los bienes que cada uno va a poner a disposición de la relación jurídica contractual para la ejecución concreta, de qué manera, insisto, la mayor especificidad posible implica no tener contingencia futura. Y la contingencia futura es una situación, es un escenario beligerante entre las partes. Es decir, lo que nadie quiere. Uno no entra a un contrato para luego encontrarse ante un pleito, ante un problema arbitral o un problema judicial. No, yo entro a un contrato para ganar dinero. Yo lo que quiero es tener una relación jurídica sana, concreta, y que yo pueda salir airoso de aquella igual que la otra parte, que pueda ganar lo mayor posible. Insisto nuevamente, una relación está pensada win-win. Lo peor que me puede pasar es llegar a una situación beligerante, conflictiva, y que me llegue, en el peor de los casos, a un conflicto arbitral o un conflicto judicial. Lo cual quiere decir también, y se entiende perfectamente, que esas situaciones también tienen que estar amparadas en el contrato. Es decir, el contrato tiene que perfectamente estructurar cuáles van a ser los mecanismos de negociación internos, los mecanismos de composición internos y cuáles van a ser los mecanismos externos si es que llegásemos a esa etapa. Cómo se van a administrar las cosas dentro del contrato, cómo se va a responder dentro del contrato, cómo se va a fiscalizar dentro del contrato tanto las labores administrativas como ejecutorias propiamente dichas y las que tienen que ver con las contabilidades pertinentes. Es decir, cómo esto va a llevarse a cabo y cómo se va a verificar cada uno de los ingresos y salidas de dinero, las posiciones económicas de cada uno y cómo se va esto a enfrentar frente a la administración pública de cara a impuestos. Es decir, ¿qué pasa con los taxes? Es decir, ¿cómo vamos a pagar y de qué manera se va a administrar eso, controlar eso y quién va a ejecutar las auditorías si es que incluso se hubiesen programado dentro del contrato? No es una cuestión poco común. Entonces, aquí hay que pensar uno tiene que pensar en paralelo, sin serlo, en un tipo de sociedad que no es sociedad, es un contrato, pero en el cual se pueden suceder todas estas mecánicas en las cuales no estamos integrados como una sola compañía, sino que somos dos compañías diferentes que estamos haciendo un negocio conjunto. Entonces, esa situación, todas esas situaciones, todos esos avatares, todas esas perspectivas tienen que estar claramente determinadas dentro del contrato. Insisto nuevamente, esto tiene que ver mucho con lo que las partes han decidido, han definido, pero como lo saben todos los que hemos participado en alguna de estas negociaciones, a veces las partes deciden esto o definen esto de manera general, pero no de manera específica, y les compete a los abogados y otro tipo de profesionales preguntar a las partes que van a ingresar a este tipo de contrato y que están ya negociando, cuáles son todas estas aristas, qué han pensado sobre todas estas aristas a efectos de que el contrato las refleje de la mejor manera posible para evitar una situación conflictiva a futuro y además ordenar la casa. Que la situación jurídica, la relación jurídica, las posiciones jurídicas estén claramente determinadas, la relación jurídica se lleve a cabo de la manera más clara y cristalina y que los beneficios internos se puedan claramente distribuir y los beneficios externos que tienen que ver con el pago de impuestos sean claramente determinados y cada cual pague lo que le corresponde pagar y que no salpique a ninguna de las partes los incumplimientos particulares y privados ni tampoco las imperfecciones, ineficacias o irregularidades que cada una pueda cometer de manera privada, ¿no? O de manera individual. Entonces, todas esas cosas tienen o es necesario
no es importantísimo que estén determinadas al interior del contrato a fin de evitar conflictos. Una gran cantidad de conflictos corporativos se dan justamente y en efecto porque las partes no han establecido de manera concreta, cómo es que se van a definir todas estas situaciones jurídicas y todas situaciones que uno dice en un momento cuando ingresa al contrato, esto puede o no puede ocurrir, pero lo mejor es que no ocurra, pero lo mejor es que esté ya previamente establecido a efectos de no tener problemas a futuro. La idea, insisto, conceptual alrededor de aquello, es que la situación esté claramente definida ex ante para que ex post no existan mayores problemas y que si existe un problema se pueda definir de la manera más dinámica, yo no diría fácil, pero sí de la manera más pronta, dinámica y eficiente posible a través de la estructura contractual que ambas han suscrito y que ambas negociaron y en los cuales participaron ambas partes junto con sus equipos de asesores profesionales, insisto, abogados, contadores, financistas, etcétera, que se haya previsto lo más posible esta situación. Y lógicamente, y me comprenderán la mayoría, esto tiene mucho que ver con el tipo de contrato o el tipo de actividad económica que se va a llevar a cabo. No es lo mismo llevar a cabo una construcción de una hidroeléctrica que llevar a cabo un contrato con la relación empresaria para abrir franquicias de comida dentro de todo el territorio nacional. Son dos cosas totalmente distintas y que requieren una eficiencia y una especificidad distinta a su vez. Entonces, cada situación se analiza en concreto, cada tipo de contrato se analiza de manera individual y requiere una inteligencia, insisto, legal, financiera, económica, administrativa, distinta, de acuerdo al tipo de contrato. No es lo mismo un contrato con la relación minero, un contrato con la relación para una hidroeléctrica, un contrato con la relación para una franquicia de comida, y un contrato de colaboración para un tema, para una asesoría de servicios. Son totalmente distintos y tienen una lógica y una característica diferente. La ingeniería es distinta. Veo que me he pasado de tiempo, así que dejo a nuestros anfitriones la palabra de los anfitriones para que vean lo propio. Aquí hay muchísimo por hablar o por definir también desde el punto de vista teórico, más que el práctico. La segunda gran parte de la conferencia la he llevado por el tema práctico porque son cuestiones que tienen que ver también con conflictos, pero que son cuestiones que es necesario conocer y es que es necesario saber y que es necesario tener en consideración para este tipo de contratos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la ponencia. Ha sido muy clara, muy concisa. Si alguno de los participantes tiene alguna interrogante o alguna pregunta, puede dejarle en la bandeja de chat o en todo caso levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra. No hay ninguna interrogante, doctor. Ha quedado todo claro, ha sido muy bien explicado. Espero, espero. El tema es un poquito complejo, ¿ah? Sí, doctor, muchísimas gracias de verdad por habernos compartido su tiempo, su conocimiento, que, bueno, el conocimiento es lo más valioso que tiene cada persona, su experiencia, los consejos, las recomendaciones también desde el punto de vista práctico que nos ha brindado, es algo muy valioso para todos los participantes, doctor. Muchísimas gracias y esperamos que en otra oportunidad también vuelva a aceptar una invitación de Bill para un futuro evento académico, doctor. Es un gusto contar siempre con usted y es muy grato escucharlo. Encantado, querido doctor. El gusto es mío. Que les vaya súper bien. Siempre el mayor de los éxitos para ustedes. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. Que tenga un Buenas excelente noches.